El eco del disparo cortó la quietud de la noche. Andrew Jenisek cayó al suelo, su cuerpo tambaleando por la fuerza del impacto. En el instante en que la bala lo alcanzó, el mundo pareció detenerse, como si todo lo que conocía, todo lo que había sido, se disolviera en una fracción de segundo. Su vista se nubló, mientras su último pensamiento era para la persona que amaba, la que lo esperaba en casa. Desde dentro de su coche, el sonido del motor arrancando a toda velocidad rompió el silencio de la calle. Los atacantes huían, dejando a Andrew inmóvil, solo en un estacionamiento vacío. En el aire flotaba una sensación de desesperación, mientras el cuerpo de Andrew permanecía allí, ya una víctima más de un robo que nunca debió suceder. Bienvenidos a Rastros del Pecado. La noche era oscura y húmeda, una de esas noches en las que la lluvia fina se adhiere a todo, borrando los contornos del mundo y amortiguando los sonidos de la ciudad. En la esquina de la calle Sheridan y la calle 20, el asfalto de un estacionamiento brillaba bajo la luz anaranjada de las farolas, creando un escenario desolado y anónimo. Fue en este lugar, un punto cualquiera en el mapa de una ciudad dormida, donde la vida de Andrew Jenisek, un joven de 27 años, se extinguiría con la misma brusquedad y falta de sentido que un relámpago en la calma. Cerca de allí, sentada en su coche y absorta en la pantalla de su teléfono, se encontraba Alexis Ellis. El primer sonido fue agudo, un estallido seco que rasgó el silencio. Su primer pensamiento, casi un reflejo condicionado en el paisaje sonoro urbano, fue que se trataba de fuegos artificiales. Sin embargo, un segundo instinto, más profundo y primal, la obligó a levantar la vista. Lo que vio desterró cualquier idea de celebración. Un hombre yacía inmóvil en el suelo, una silueta oscura sobre el pavimento mojado. A su lado, otra figura permanecía de pie por un instante que pareció eterno, antes de darse la vuelta y regresar a un Pontiac plateado de 2 puertas que esperaba con el motor en marcha. El horror no terminó con el disparo. En un acto de brutalidad que trascendía la violencia del propio asesinato, el Pontiac avanzó, no para esquivar el cuerpo, sino para pasar directamente por encima de él. Las ruedas del vehículo aplastaron la figura ya sin vida de Andrew, un gesto de desprecio absoluto que borraba cualquier atisbo de humanidad en los perpetradores. El coche aceleró y desapareció en la noche, dejando tras de sí un silencio aún más profundo y una vida rota en el asfalto. En ese preciso instante, algo en Alexis Ellis se activó. El miedo, que paralizaba a su amiga Alisa a su lado, la impulsó a ella a la acción. Mientras Alisa, aterrorizada, marcaba el 911, Alexis salió de su vehículo y corrió hacia el cuerpo de Andrew. La llamada de emergencia, grabada para la posteridad, capturó la cruda desesperación del momento, la voz de una joven intentando dar sentido a un caos incomprensible. ¿Cuál es la dirección de la emergencia?, preguntó la operadora con una calma profesional que contrastaba con el pánico al otro lado de la línea. No sé, estoy en la esquina de Sheridan y la calle 20. Un tipo recibió un disparo y se fueron en un Pontiac plateado de 2 puertas. Está en el suelo, boca abajo. Mientras su amiga hablaba, Alexis se arrodilló junto a Andrew. En un gesto de compasión instintiva, comenzó a practicarle la reanimación cardiopulmonar. Le preguntó si lo habían golpeado. Con un hilo de voz, Andrew logró responder que sí y pidió ayuda.
Sus últimas palabras fueron un ruego desesperado. Durante unos minutos solo se escuchó su llanto, un sonido frágil que se fue apagando hasta cesar por completo. Alexis buscó su pulso, palpando su cuello con dedos temblorosos. No encontró nada. Se inclinó, tratando de percibir el más mínimo aliento. Tampoco lo había. Con una tristeza infinita, repitió varias veces que ya no había nada que hacer. Andrew Jenisek había muerto. En aquel estacionamiento oscuro, dos mundos habían colisionado, el de una violencia deshumanizada y el de una compasión que se negó a mirar hacia otro lado, aunque al final resultara inútil. Mientras Alexis Ellis se enfrentaba a la trágica finalidad de la muerte y las sirenas comenzaban a aullar en la distancia, el Pontiac plateado se alejaba de la escena del crimen, llevando en su interior a los artífices de la tragedia. Al volante iba Alicia Valdés, de 19 años. A su lado, Caleb Vigil y Devon Howard, de 20 años. Para ellos, la noche no había terminado en un abismo de culpa o pánico. De hecho, parecía que apenas había comenzado. Poco tiempo después del asesinato, las luces de neón de una gasolinera local iluminaron el interior del Pontiac. El vehículo se detuvo y sus 3 ocupantes descendieron. La escena que se desarrolló a continuación, captada con una claridad implacable por las cámaras de seguridad del establecimiento, se convertiría en una de las pruebas más escalofriantes y condenatorias del caso. No había rastro de tensión, miedo o remordimiento en sus rostros. Por el contrario, Alicia, Caleb y Devon entraron en la tienda riendo, bromeando y eligiendo bocadillos como si acabaran de salir del cine o de una fiesta. Este comportamiento, tan discordante con la brutalidad del acto que acababan de cometer, revelaba un vacío psicológico aterrador. No se trataba de la adrenalina de criminales experimentados que ocultan sus nervios. Era la indiferencia de quienes no procesan la gravedad de sus acciones, de quienes no perciben el valor de la vida que acaban de extinguir. La muerte de Andrew Jenisek no fue un evento que alterara su realidad, sino un mero interludio antes de satisfacer un antojo de medianoche. Compraron sus snacks, pagaron y regresaron al coche, dejando tras de sí un recibo que, junto con las grabaciones de video, serviría como una marca de tiempo irrefutable, situándolos en las inmediaciones del crimen poco después de que ocurriera. Lo que ellos no sabían era que en la era de la vigilancia digital, cada movimiento deja una huella. Se sentían anónimos, envueltos en la oscuridad de la noche, pero las cámaras actuaban como testigos silenciosos e imparciales. Mientras ellos se reían, la policía ya estaba trabajando con las primeras piezas del rompecabezas, la descripción del Pontiac plateado proporcionada en la llamada al 911 y el testimonio de una testiga conmocionada. Las imágenes de la gasolinera no solo corroborarían la descripción del vehículo, sino que también pondrían rostro a los sospechosos y, lo que es más importante, ofrecerían una ventana a su perturbadora mentalidad. Su propia arrogancia y su incapacidad para comprender las consecuencias de sus actos los llevaron a cometer un error fundamental, uno que transformó una investigación incipiente en una persecución con objetivos claros. La investigación policial comenzó a tomar forma en las frías y estériles salas de interrogatorio. La primera persona a la que los detectives necesitaban escuchar en detalle era Alexis Ellis, la joven que había intentado salvar a Andrew. Para el detective Nathan Geis, encargado del caso, ella era, en principio, la testigo clave, la única persona que había presenciado el horror de cerca y había tenido el valor de intervenir. Durante la entrevista inicial, Alexis relató los hechos con una aparente sinceridad. Contó cómo estaba en su coche, cómo el sonido que confundió con fuegos artificiales la alertó y cómo vio al tirador junto al cuerpo de la víctima antes de que éste huyera en el Pontiac.
Su relato era coherente y coincidía con la información de la llamada al 911. Sin embargo, la investigación policial moderna rara vez se basa únicamente en la palabra de un testigo. Antes de hablar con ella, el detective Guice había realizado una comprobación de antecedentes, un procedimiento estándar que en este caso arrojó un resultado alarmante. 3 años antes, el nombre de Alexis Ellis había aparecido en otro caso de asesinato. Había sido acusada de complicidad después de que su novio de entonces disparara y matara a un amigo desde el coche que ella misma conducía. Esta revelación cambió drásticamente la dinámica del interrogatorio. Alexis ya no era solo una buena samaritana, era una figura compleja con una sombra en su pasado. Una sombra que guardaba una inquietante similitud con los hechos que ahora relataba como testigo. El detective Guice, un observador experimentado del comportamiento humano, se centró no solo en lo que Alexis decía, sino en cómo lo decía. Notó un cambio drástico en su lenguaje corporal dependiendo del tema de conversación. Cuando describía el asesinato de Andrew, su postura era abierta y relajada. Se inclinaba hacia adelante sin signos de resistencia o engaño, como alguien que simplemente cuenta la verdad tal y como la vivió. Su comportamiento sugería una conciencia limpia, la de alguien que no siente culpa por los eventos de esa noche. Pero cuando Guice desvió la conversación hacia su propio pasado criminal, la transformación fue inmediata. Alexis se volvió visiblemente incómoda, su cuerpo se tensó y la vergüenza tiñó sus palabras. Recordó el incidente de hacía 3 años, el asesinato en el supermercado, la acusación de complicidad. A pesar de la incomodidad, también parecía haber un matiz de alivio en poder hablar de ello, en confrontar los fantasmas de su pasado. «Me alegra haber reaccionado así», dijo, refiriéndose a su intervención para ayudar a Andrew, «pero en mi propio caso no reaccioné de la misma manera. Estaba cerca de algo terrible, pero mi culpa, no fue algo que yo hubiera podido prevenir». Para el detective Guice, este contraste en su comportamiento no era una señal de engaño, sino de autenticidad. Su incomodidad no provenía de una mentira sobre el caso de Andrew, sino del dolor y la vergüenza genuinos de su propio pasado. La conclusión del detective fue sutil pero crucial. Las acciones de Alexis esa noche no eran las de una cómplice, sino quizás las de alguien que busca una forma de redención. Su pasado no la convertía en sospechosa, sino que posiblemente la había motivado a actuar con una valentía que no tuvo años atrás. Con su credibilidad provisionalmente establecida, los detectives podían ahora centrar toda su atención en encontrar el Pontiac plateado y a las personas que reían mientras compraban bocadillos. Las horas posteriores al asesinato transcurrieron en una tensa calma mientras la policía buscaba activamente el vehículo sospechoso. El avance llegó en la quietud de la madrugada, alrededor de las 4 a.m. Un oficial de patrulla, atento a cualquier anomalía en las calles desiertas, observó un Pontiac plateado que se movía de manera imprudente. La descripción coincidía perfectamente con la del coche implicado en el tiroteo de Andrew Jenisek. El cerco comenzaba a cerrarse, no gracias a una compleja operación de inteligencia, sino a la propia negligencia de los sospechosos. El oficial activó las luces y la sirena, y el Pontiac se detuvo. Al volante se encontraba Alicia Valdés. Desde el primer momento de la interacción, su comportamiento fue desconcertante. Cuando el oficial le informó de que había realizado un giro ilegal, la respuesta de Alicia fue extrañamente calmada y evasiva. «No puedo, porque mi coche está roto», replicó con una tranquilidad que no se correspondía con una parada de tráfico en mitad de la noche. «Tengo que conseguir una nueva matrícula». Su actitud era de una cooperación pasiva, casi despreocupada, como si no comprendiera la gravedad potencial de la situación. El oficial le pidió que saliera del vehículo, informándole de que existía una orden judicial para su detención. Incluso ante esta noticia, Alicia mantuvo una compostura inquietante, accediendo sin protestar. Sin embargo, el momento que transformaría una simple detención en la resolución del caso estaba a punto de ocurrir. Mientras el oficial hablaba con los ocupantes, su mirada se posó en el interior del coche. Escondida en el asiento del copiloto, a plena vista para un ojo entrenado, había una pistola.
El descubrimiento fue un golpe devastador para la fachada de normalidad de los sospechosos. Junto al arma, el oficial encontró un bolsillo lleno de balas. Caleb Vigil, que momentos antes había negado rotundamente la presencia de armas en el coche, pareció genuinamente sorprendido, como si no pudiera creer la torpeza de haberla dejado allí. La reprimenda del oficial fue cortante y directa. «Ponte de pie, hombre. ¿En serio vas a intentar dejar una pistola en el asiento cuando te fuiste? ¿Qué no me ibas a decir?». La reacción de Alicia, sin embargo, fue la más reveladora. Mientras la tensión aumentaba y sus compañeros mostraban signos de nerviosismo, ella permanecía inquietantemente calmada. Su actitud no era la de una persona inocente atrapada en una pesadilla, ni la de una criminal experimentada manteniendo la compostura. Era algo más extraño. Un optimismo fuera de lugar, una aparente incapacidad para conectar el arma encontrada en su coche con el asesinato por el que ahora estaban siendo detenidos. Este descubrimiento fue el punto de inflexión. La policía ya no tenía solo un vehículo sospechoso y unas imágenes circunstanciales, ahora tenía a los sospechosos y, con toda probabilidad, el arma homicida. Los 4 ocupantes fueron arrestados de inmediato. Su arrogancia y descuido en la carretera habían puesto fin a su breve y violenta fuga. Una vez asegurados los sospechosos, los detectives comenzaron a planificar la fase más crítica de la investigación, los interrogatorios. Decidieron empezar con Alicia Valdés, la propietaria y conductora del Pontiac. La estrategia que diseñaron para ella fue una clase magistral de guerra psicológica, donde el entorno y el tono serían tan importantes como las preguntas formuladas. Alicia no fue conducida a la típica sala de interrogatorios, fría y vacía, diseñada para intimidar. En su lugar, la llevaron a un espacio deliberadamente acogedor. Había un gran televisor a su izquierda y un reloj digital detrás de ella. La habitación era más parecida a una pequeña oficina que a una celda. La mesa que la separaba de los detectives no era solo un mueble, sino una barrera psicológica calculada para que se sintiera más cómoda y menos amenazada. Este enfoque suave tenía un objetivo claro: bajar sus defensas, hacerla sentir relajada y propensa a hablar, sin que supiera que los detectives ya poseían pruebas contundentes en su contra. El interrogatorio comenzó con gestos de amabilidad. Le ofrecieron agua y mantuvieron un tono amigable y conversacional. La lógica detrás de esta táctica era simple pero efectiva. Era mucho más probable que alguien hablara con un amigo que con un extraño. Las primeras preguntas fueron inocuas, centradas en su vida y, crucialmente, en su coche. Cuando le preguntaron dónde vivía, su respuesta fue extrañamente vaga: un poco en todas partes. Los detectives aprovecharon esta apertura de inmediato para centrar la conversación en el vehículo, la pieza central que la conectaba con la escena del crimen. ¿En tu coche? Estamos en tu coche hoy. ¿Cuánto tiempo hace que tienes este coche?, preguntaron, estableciendo metódicamente su propiedad y control sobre el Pontiac. A medida que avanzaba la conversación, el nerviosismo de Alicia comenzó a aflorar. Sus piernas se movían sin parar bajo la mesa y evitaba el contacto visual directo. Los detectives, notando estas señales, comenzaron a aumentar la presión gradualmente. El tono amigable dio paso a una firmeza calculada. La confrontaron con lo que ya sabían: su coche había sido visto en un estacionamiento oscuro en una noche lluviosa, el mismo lugar y momento en que Andrew Jenisek fue asesinado. Le revelaron que las cámaras de seguridad habían grabado a alguien saliendo de su coche, disparando a un hombre y regresando al vehículo para huir. Atrapada en una red de mentiras cada vez más estrecha, Alicia comenzó a titubear. Finalmente, admitió a regañadientes: «Recuerdo estar en un estacionamiento oscuro esa noche». Fue entonces cuando los detectives desplegaron su táctica más audaz y psicológicamente brutal. Cambiaron de tema abruptamente y le preguntaron sobre el asesinato de su propio padre. Este movimiento no era una pregunta al azar, era un golpe calculado, diseñado para explotar su trauma personal y crear una resonancia emocional con el asesinato de Andrew. La intención era hacerla sentir culpable y vulnerable, romper su compostura y forzar una confesión.
Aunque Alicia mantuvo su negación, la estrategia demostró hasta qué punto los interrogatorios son un campo de batalla mental, donde la psicología y la manipulación son las armas principales. La confesión implícita de Devon Howard fue la primera grieta en el dique de mentiras, y pronto la estructura entera se vino abajo. Su insistencia en que el asesinato de Andrew fue un accidente o un incidente aleatorio tuvo un efecto contraproducente y devastador para su defensa. En su torpe intento de presentar el crimen como un acto aislado y no planificado, Devon reveló inadvertidamente que él y Caleb tenían un historial de actividad criminal violenta. Esta revelación transformó la investigación de un solo asesinato en el desmantelamiento de una peligrosa asociación delictiva. Los detectives descubrieron que el asesinato de Andrew no fue un hecho aislado, sino la culminación de una escalada de violencia. Devon y Caleb estaban implicados en una serie de otros delitos graves. Entre ellos se encontraban un robo a una tienda de teléfonos celulares cometido al día siguiente del asesinato y, de manera aún más escalofriante, un incidente en el que dispararon contra la casa de una mujer embarazada. Esta información destrozó cualquier posible argumento de que eran jóvenes que habían cometido un terrible error. Eran, en cambio, criminales habituales que operaban con una alarmante indiferencia por la vida humana. Mientras estas confesiones se desarrollaban, otras piezas del rompecabezas encajaban con una precisión demoledora. El informe de balística confirmó que la pistola encontrada en el coche de Alicia era, sin lugar a dudas, el arma utilizada para matar a Andrew Jenisek. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del estacionamiento y de la gasolinera corroboraron la línea de tiempo y la presencia de los sospechosos. La confesión de Devon, que señalaba a Caleb como el tirador, proporcionaba el nexo narrativo que unía toda la evidencia. El caso contra los tres se había vuelto hermético e irrefutable. En medio del torbellino de detalles procesales y revelaciones criminales, la investigación devolvió el foco a la tragedia humana en su centro. Un grupo de detectives se presentó en la puerta de Jessica, la novia de Andrew, para comunicarle la noticia de su muerte. Su reacción fue de pura incredulidad y dolor. Según ella, Andrew simplemente había salido a buscar algo de comer. La noticia de su asesinato era incomprensible. En medio de su conmoción, hizo una pregunta que resonó profundamente en los oficiales por su inocencia y desesperación. ¿Dónde le dispararon? Esta simple pregunta sirvió como un recordatorio desgarrador del costo humano real de la violencia, un marcado contraste con la fría indiferencia de los perpetradores. Con la información obtenida en los interrogatorios, la policía obtuvo rápidamente una orden de registro para la dirección de Caleb. Aunque él había insistido en que no vivía allí, la redada fue un paso más para asegurar todas las pruebas posibles. El círculo se había cerrado por completo. Las mentiras, la manipulación y las tragedias personales habían convergido en una verdad clara y siniestra. Caleb Vigil, con la complicidad activa de Alicia Valdés y Devon Howard, había cometido un asesinato a sangre fría. El caso contra Alicia Valdés, Devon Howard y Caleb Vigil llegó a los tribunales respaldado por una montaña de pruebas abrumadoras. La defensa se enfrentó a una tarea imposible: refutar la evidencia física, los testimonios, las grabaciones de vigilancia y las propias declaraciones contradictorias y autoincriminatorias de los acusados. El relato que emergió en la corte no fue el de un robo que salió mal, sino el de una violencia depredadora y sin sentido, perpetrada por individuos con una alarmante falta de empatía y remordimiento. La justicia,
Cuando finalmente llegó, fue tan severa como los crímenes cometidos. Las sentencias reflejaron no solo el asesinato de Andrew Jenisek, sino también el patrón de comportamiento violento y la total indiferencia por las consecuencias de sus actos que los tres demostraron. Devon Howard, cuyo intento de proteger a Alicia había sido tan central en su interrogatorio, fue declarado culpable de 18 cargos, que incluían asesinato en primer grado, intento de asesinato, robo agravado e intimidación agravada de testigos. Su sentencia fue de cadena perpetua más 279 años adicionales, una condena que aseguraba que nunca más saldría de prisión. Caleb Vigil, identificado como el autor material del disparo que acabó con la vida de Andrew, enfrentó una sentencia similarmente implacable. Fue condenado por su participación en el asesinato y en otros robos violentos, recibiendo una pena de cadena perpetua más 118 años. Alicia Valdés, la conductora y propietaria del vehículo, cuyo comportamiento tranquilo y distante había desconcertado a los investigadores, también fue declarada culpable. Aunque no apretó el gatillo, su papel como cómplice fue considerado fundamental para la comisión del crimen. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En este desenlace judicial reside la ironía final y más trágica del caso. Devon Howard había basado toda su estrategia de interrogatorio en un intento equivocado de proteger a Alicia. Sacrificó su propia defensa, se incriminó y delató a su cómplice, todo bajo la premisa de que podía salvarla. Al final, sus esfuerzos fueron completamente inútiles. Su lealtad no cambió nada. Alicia recibió una sentencia tan dura como la de sus compañeros, una cadena perpetua que la condenaba a morir en prisión. La lealtad, en el contexto de su mundo criminal, resultó ser una moneda sin valor. El caso de Andrew Jenisek se cierra no solo con la condena de sus asesinos, sino con una reflexión inquietante sobre la naturaleza de su maldad. Desde el momento en que rieron mientras compraban bocadillos después de cometer un asesinato, hasta su comportamiento en las salas de interrogatorio y finalmente en la corte, su característica definitoria fue una profunda y escalofriante ausencia de remordimiento. La justicia les impuso el peso de la ley, pero la empatía que murió esa noche en el estacionamiento nunca pudo ser restaurada. El caso de Andrew Jenisek nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida humana y cómo en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que conocemos y valoramos puede desmoronarse debido a decisiones impulsivas o mal tomadas. En un mundo donde la violencia parece cada vez más cerca de nosotros, este trágico suceso revela la realidad de que una acción imprudente no solo destruye una vida, sino que arrastra consigo el futuro de aquellos involucrados, ya sean víctimas o culpables.